recibir terapia de los mejores, que son los psicólogos de Sicara en nuestro Psicología a Voces. Hoy con Javier Ibáñez. Buenos días. Hola, ¿qué tal, Cris? Muy bien, ¿tú cómo estás? Pues bien, pues encantado de estar aquí, pues como siempre, es una maravilla. De aquellos a los que les afecta el tiempo y eso de no ver el sol y hace que estés un poco más apagado, ¿o no influye el tiempo en tu vida? Sí que puede influir, y yo también me influye en el sentido de que cuando hace sol, pues como que siempre hay más oportunidades de hacer planes, ¿no? Fuera en la calle y de estar más en contacto con más personas. Así que yo también tengo ganas de que venga el buen tiempo, aunque también he de decir, el hecho de que haya llovido hace que todo esté mucho más verde y esté mucho más bonito, que da gusto cuando lo ves. Eso es verdad, sí que es verdad. Habrás personas entre los oyentes que estarán pensando, yo quiero que pase esta temporada, pero no por la lluvia, sino porque tengo exámenes. Es época de exámenes. En la universidad habrá también quizá algunos opositores que estén pensando, bueno, yo lo tengo también ahí, llevo un año preparándome, ya me falta pues muy poco también para examinarme, y todos ellos estarán pensando, ¿qué hago con los test? No sé afrontar un examen tipo test, que es el gran temido, aunque, bueno, muchos le han pillado el tranquillo. Hoy vamos a hablar sobre cómo poder trabajar los tipo test mucho mejor, aquello de las corazonadas, las intuiciones, los cambios de última hora. ¿Cómo afrontamos los exámenes, Javi? Bueno, pues es que yo me acuerdo cuando estaba en la universidad que casi todo lo que hacíamos eran exámenes tipo test, y claro, era muy comentado la típica de que habías cambiado una respuesta a última hora y luego la tenías mal, ¿no? Y decías, me cago en la leche, ¿en qué momento la de cambiar, ¿no? Y de hecho es una recomendación que suelen hacer muchas veces el profesorado, que nos dicen, bueno, si dudas, déjate llevar por la primera corazonada que tuviste, ¿no? Por esa intuición. Sin embargo, se trata de un mito, y esto es un mito que hemos sacado de un libro muy interesante que se llama 50 mitos de la psicología popular, que se llama la falacia del primer pálpito, que lo que nos viene a decir es, la falacia es una creencia, esta falacia, que nos dice que si dudas ante un examen, ¿no? Ante una pregunta, pues que lo mejor es dejarte llevar por esa primera corazonada, por esa intuición. Lo curioso es que, a pesar de que es una idea muy extendida, los estudios han demostrado que cuando cambiamos una respuesta, solemos pasar de una opción incorrecta a una correcta con mayor frecuencia que al revés. Es decir, que cambiar puede ser más beneficioso si hay razones que justifiquen ese cambio. Y es algo que nos suelen decir justo al revés, así que me parece importante tenerlo en cuenta. Suelen decir eso, primer pálpito siempre es el bueno. Claro, con todo esto, ¿qué papel juegan las emociones en los exámenes, la intuición, en el contexto en el que, pues eso, ¿no? Afrontamos una pregunta que decimos, ay, creo que es esta. Uh-huh. ¿Qué papel juegan las emociones? Bueno, al final tenemos que tener en cuenta que el momento del examen es un momento que suele ser de alta presión, en el que tienes un tiempo determinado para responder unas preguntas. Entonces, en esa situación, nuestro cerebro, digamos que lo que tiende es como a buscar atajos, pues para recibir muy rápido. Y ahí es donde entra pues esa intuición, ¿no? Como un atajo para tratar de optimizar ese tiempo. Pero esa intuición, cuando no está basada en un conocimiento sólido, pues no suele ser siempre la mejor aliada, ¿no? Porque hay veces que puede estar sesgada por ese estrés, por los nervios o por otras experiencias pasadas. Entonces, a veces confundimos esa corazonada con una decisión razonada, y eso nos lleva, pues, a veces a aferrarnos a esa primera opción que marcamos, aunque tengamos argumentos para dudar. Entonces, bueno, las emociones en estos contextos es normal que aparezcan con esa intensidad, pero pueden jugarnos malas pasadas. No siempre son buenas consejeras. No. Y entonces, en lugar del ser o no ser, en este caso, ¿qué? ¿Cambiar o no cambiar? Bueno, es que lo que nos dice la evidencia científica es que lo recomendable es que si tú tienes razones para dudar de esa primera corazonada, lo mejor es que cambies. De hecho, en estudios que se recogían en este libro, que se han hecho, nos dicen que por cada punto que una persona pierde por haber cambiado una respuesta correcta por una incorrecta, gana entre 2 y 3 puntos por cambiar de una incorrecta a una correcta. Entonces, esto no quiere decir que tengamos que cambiar las respuestas al azar, pero sí que si tenemos una razón fundamentada para pensar que nuestra primera elección pues es errónea, pues que vale la pena reconsiderarla. Habrá personas que nos estén escuchando y digan, pues es que yo hice eso que me estás diciendo, Javi, y fue un error terrible, porque la buena era la que en un primer momento pensé, venga, pa, ¿por qué ocurre esto? Mira, de hecho, esto le ha pasado a muchas personas que nos están escuchando, a mí también me pasó en su día, y es una creencia, la verdad, que está muy extendida, ¿no? Lo de que es mejor no cambiarla. Pero, y esto se explica también a nivel psicológico, y es que tendemos a recordar con más facilidad las veces en las que cambiamos una respuesta y nos equivocamos que aquellas en las que acertamos tras el cambio. Esto se debe a algo que conocemos como el heurístico de disponibilidad, que es una especie de atajo que nos lleva a juzgar la frecuencia de un fenómeno en función de la facilidad con la que nos vienen ejemplos o recuerdos a la mente. Por ejemplo, si en un examen tú cambiaste una pregunta correcta por una incorrecta y eso te hizo suspender, seguramente pensarás, ¿por qué narices cambié mi respuesta? Y el malestar que te produce eso hace que ese impacto que te produce
pues todavía los recuerdes con mayor facilidad. En cambio, probablemente olvidemos pues aquellos casos en los que cambiamos la respuesta y acabamos acertando bien. Por lo tanto, en nuestra memoria, en nuestro cerebro, van a estar más disponibles aquellos ejemplos en los que cambié la respuesta erróneamente que los recuerdos en los que al cambiar pues tomé la decisión correcta. Entonces esto nos hace como a sobreestimar este fenómeno, ¿no? Y si a esto le añadimos que muchos profesores pues recomiendan no cambiar, pues es lógico que esta creencia pues esté más que extendida. Más que extendida, claro, porque nos quedamos siempre con el fallo en lugar de con los muchos aciertos que hemos podido tener. Sí, los aciertos seguramente no nos acordaremos de aquellas veces en las que acertamos al cambiar. Entonces estimamos erróneamente, ¿no? Es la frecuencia de esos fallos. Claro, lo principal de todo esto sería saber cómo enfrentar ese examen, ¿no? ¿Qué consejos les das a los oyentes? Bueno, pues al final integrar que es normal que nos produzca malestar esos exámenes, ¿no? Cuanto mayor o mejor estemos preparados, pues ese malestar será más controlado. También recomendaría que, bueno, por el tema que venimos hablando, que en el caso de que tengan razones fundamentadas para poder cambiar, que cambien. Y sobre todo, bueno, también es interesante el poder simular o entrenar en casa situaciones similares a las que van a aparecer en el examen. Es decir, si yo voy a hacer un examen que tengo X tiempo y son de X preguntas, pues mejor si en casa yo ya me entreno bajo esas condiciones, bajo esas circunstancias. Y yo sobre todo lo que diría para terminar es que tratemos de ser un poquito más amables con nosotros mismos y no nos castigamos tanto si alguna vez cambiamos, si fallamos, porque es parte del proceso de aprender también a decidir mejor. Así que eso es lo que les diría. Y que mucho ánimo, porque al final todo lo que es estudiar, pues sobre todo en el tema de las oposiciones, es una carrera de fondo que a nivel psicológico, bueno, eso se daría para hablar otro día. Para otro día, ¿eh? El tema de las oposiciones. Madre mía, porque al final es mucho tiempo invertido en algo que no te asegura nadie que si vas a conseguir el resultado. Y ojo, que tienen mucho mérito y es un trabajazo increíble. Y luego también cómo salir del pozo cuando no se consigue ese objetivo tan perseguido, que creo que sería lo mejor interesante poder comentarlo. Pues ahora enseguida llegarán oposiciones de profes, por ejemplo, en junio. Sí, y debe ser muy frustrante, ¿no? Porque al final tú has dedicado muchos recursos, mucho tiempo a un objetivo y muchas veces pues no se consigue, ¿no? Y yo también algo que creo que es muy interesante es personas que están opositando, que llevan mucho tiempo opositando y que los seres humanos tendemos a compararnos muchas veces, ¿no? Y que se comparan pues quizás con personas de su edad que ya están trabajando y esa situación de joder, yo sigo aquí estudiando, pues a veces se lleva con mucho malestar. Entonces, bueno, es un temazo, y al final pues es un proceso que también tiene esas implicaciones a nivel psicológico. Pues este será para el próximo día. Lo guardamos ahí. Los tipo test, suerte para todos aquellos. Con los nervios pueden hacer algo para poder evitarlos, porque posiblemente los nervios hagan mucho también. Me estaba acordando, y no es examen, seguro que lo recuerdas igual que todos los oyentes, porque es de los históricos de la televisión, ese momento en el que en el último segundo Raquel Revuelta cambia todo el dinero, atrapa un millón. Pero es un poco lo mismo, en el último segundo la decisión errónea. Y todos nos acordamos de esa y no de todos aquellos jugadores ahí está, que pasaron y que acertaron en el último segundo. Muy bueno. Pues esto es claramente el ejemplo de heurístico de disponibilidad. En nuestra memoria está mucho más disponible ese recuerdo que todos los que cambiaron acertaron. Así que es un magnífico ejemplo para terminar. Pues venga, a ver si ahora prueban todos nuestros oyentes. Javier Ibáñez, gracias y hasta la próxima. Bueno, hasta la próxima, que vendrá mi compañera Noelia pues a hablar de los límites y de la importancia que tienen en el autocuidado. El autocuidado, entonces para dentro de 15 días. Ahí Gracias. Estaremos. Bueno, que vaya muy bien.